estamos en línea con el comisario inspector Sergio Ranguimán. Bueno, yo ya hice toda la introducción, inspector. Queríamos saber más que nada cuál es la información oficial respecto a lo que ocurrió con este docente que requirió de atención médica por golpes recibidos. ¿Cómo le va? Muy buen día. Muy buen día a usted y a toda la audiencia. Sí, respecto al hecho que consulta, pasadas las 21 horas del día de ayer, luego de que a esta persona se le formulara cargo y se dispusiera como medida preventiva una prisión preventiva, fue trasladado a sede de una comisaría de esta localidad. Pasadas las 21:20 ingresa al sector ya de alcaidía, donde se preveía la convivencia con otros internos, y surgió como relevante. 20 minutos después, el resto de los compañeros que estaban de los internos solicitan al personal policial que se le brinde asistencia médica al detenido que había ingresado porque estaba lesionado. Se lo retiró del lugar, tenía lesiones visibles en el sector del abdomen, tipo puntazos. Al resto de la población carcelaria también se lo aisló para trabajar en el lugar. Se requiere un servicio de emergencias, asisten al lugar. El profesional que lo trató manifestó que las lesiones eran de carácter leve y que no requería ningún traslado a un centro médico. No obstante ello, teniendo en cuenta que la persona manifestaba continuar con dolencias en el cuerpo y además tenía unas lesiones visibles en el rostro que presumiblemente eran las que le habían inferido el día anterior, cuando se provocó el hecho de público conocimiento, el titular de la dependencia dispone el traslado a un centro asistencial. En principio fue al Hospital Heller y luego al Castro Rendón, donde se le realizaron estudios de rutina y ratificaron lo que había indicado el profesional médico que lo asistía en primera instancia, que las lesiones eran leves, y vuelve nuevamente a un lugar de detención. Se lo trasladó a otra dependencia, teniendo en cuenta que existía ya en proceso una investigación para determinar a ver en qué circunstancia aconteció. Se dispone desde la Dirección de Seguridad de Neuquén el resguardo en otra unidad. Uh-huh. Comisario, según deducimos de su relato, los otros internos lo recibieron y rápidamente lo golpearon. ¿No hay guardias allí, no hay controles frente a las celdas, digamos, como para que esto no ocurra? El control existe, justamente hay personal que está durante las 24 horas del día afectado al cuidado de los detenidos. Es importante destacar que la convivencia que tienen ellos en el interior de los pabellones también por ahí tienen algún momento donde están ellos ahí solos, por ejemplo, comparten cocinas, el lugar donde duermen, pero lo que resta determinar es, según lo que surge del relato del resto de la población, fueron autoinfligidas. No hay que descartar que puede haber habido la intervención de terceras personas, y es justamente por eso que se lo retiró del lugar e inclusive se lo trasladó a otra sede de policía para continuar con el avance de la investigación de la causa judicial que se inició con intervención de la Fiscalía de Actuación Genérica. Bien. Leí en algún lugar, ya no me acuerdo dónde, que habrían encontrado un clavo. ¿Esto es verdad? Sí, efectivamente. Como le decía, además de brindarle la asistencia en primera instancia en la unidad, se aisló al resto de los internos, se realizaron las diligencias judiciales en el lugar y una requisa para ubicar elementos que por ahí no fueran permitidos, y se encontró un clavo que se presume podría haber sido utilizado para las lesiones que tiene esta persona. Uh-huh. ¿Es habitual, comisario, que los detenidos queden alojados en comisarías? En este caso sí, porque esta persona hay que recordar que está cumpliendo una prisión preventiva, es decir, que está sujeto a una investigación. Claro. Ya cambia su situación cuando reciben condena, ya van directamente a una unidad
penitenciaria. Claro. También es importante, por ahí si le agrego, que el resto de las personas con el cual él compartió ese instante, la estadía que fue corta ahí en la unidad, están por delitos en los cuales se lo investigan, que son de similares características. Uh-huh. ¿Son varios? Eran otros 6 internos más, uh-huh, y todo por hechos de similares características. O sea, este caso, relacionadas con abusos. Sí, entonces es importante porque por ahí, para aclarar de que los internos por ahí también, de acuerdo a la figura penal por el cual son investigados, se los va juntando para que justamente evitar incidentes entre ellos. Claro, porque es bastante habitual escuchar que cuando llega algún detenido así acusado de abuso o de haber matado o herido a algún pequeño, por ejemplo, sus compañeros de cárcel suelen darles una paliza, pero esto usted nos aclara que justamente todos los que estaban allí están relacionados más o menos con el mismo tema, o sea que se descartaría un poco también ese asunto de la cultura popular, ¿no? O de los dichos populares respecto a esas situaciones. Exactamente por eso, porque previamente a alojar a alguna persona en alguna dependencia en particular donde hay detenidos, se evalúa la persona, el tipo de hecho por el cual está siendo investigado, y de acuerdo a esto es que se le designa el lugar de detención. Claro. Bien, correcto. Bueno, le quiero hacer otra consulta, no sé si usted conoce sobre esto, pero como es el coordinador de la Dirección Seguridad Neuquén, porque está relacionado con el mismo caso. El otro día, cuando ocurrieron los hechos frente al jardín, hay un vecino que está muy enojado con la policía porque dice que metieron de prepo en su casa 4 horas a este presunto abusador. ¿Esto es habitual también que ocurra? Porque a este vecino le dañaron la casa, se la agarraron a pedradas y demás, por el solo hecho de que estaba en su interior esta persona. ¿Es habitual que se actúe así, que se lo resguarde en la casa de alguien en vez de inmediatamente llevarlo a otro lugar para protegerlo en principio y para evitar justamente reacciones de la gente? Mira, claro, en principio en el lugar del procedimiento hubieron otros superiores que estuvieron presentes. Yo no estuve en el lugar porque estamos divididos por zonas. La zona mía es zona norte, que comprende 2 jurisdicciones distintas al lugar donde fue, pero en cuanto al procedimiento que se adoptó, es decir, lo que se pretende en estos casos, que son imprevistos y que van evolucionando de manera impensada, es preservar la integridad física de las personas. Obviamente, en este caso, había un grupo inconsiderable de personas y entendibles en el motivo por el cual estaban ahí. Entonces lo que hizo policía es resguardar la integridad física de esta persona para eventualmente, la idea era retirarlo y ponerlo a disposición de la justicia. Por ahí los cuestionamientos, que si existió alguna falla en la intervención de policía, obviamente que la persona afectada está en todo su derecho a judicializarlo y se investigarán si hubo alguna falencia en el desarrollo del procedimiento. Claro. Bueno, el tema es que también él dice que le destruyeron parte de la casa y eso obviamente nadie se va a hacer cargo ahora de las reparaciones, ¿no? Que es también un poco otro planteo. Pero bueno, ojalá que pueda investigarse y dilucidarse qué ocurrió allí realmente. Exactamente, igual policía de oficio, ante cualquier tipo de cuestionamiento hacia nuestro accionar, sea por denuncia o a través, en este caso, como lo ha hecho público la persona, policía tiene el mecanismo interno como para disponer el inicio de una investigación también administrativa. Claro, correcto. Bueno, comisario, le agradecemos mucho la información oficial respecto a lo que ocurrió anoche, que de todos modos es grave, sea lo que sea, que se lesione a un detenido dentro de una dependencia.
es importante, digamos, hay que considerar qué ocurrió allí, así que imagino que están en esa tarea. Le agradecemos mucho el contacto. A ustedes, que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Hablábamos con el comisario inspector Sergio Ranguimán, es coordinador de la Dirección Seguridad Neuquén. Bueno, allí dio la versión oficial de lo que ocurrió. Este docente habría sido golpeado por otros 6 que estaban en la misma celda, todas personas con las mismas acusaciones, es decir, relacionados con abusos. También están viendo si se autolesionó. Encontraron un clavo con el que le habrían provocado algunas escoriaciones. Nosotros tenemos una versión de que estaba bastante golpeado, es decir, a simple vista se pueden ver algunas cosas, pero si recibió patadas o trompadas, los golpes, los dolores son internos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ocurrió, fue trasladado a otro sector y allí permanecerá 6 meses con prisión preventiva, 1 año de investigación, porque hasta ayer había 17 denuncias de abuso sexual en distinto grado a pequeños de 4 y 5 años, por supuesto denuncia agravada por el hecho de ser educador.